¿Qué tal, amigos? Les saluda el doctor Gabriel Floresiani, director de la Escuela Internacional de Neurociencias. Les saludamos desde Buenos Aires, Argentina, y les felicitamos por estar estudiando y buscando mayor conocimiento sobre cómo funciona la mente humana. En el día de hoy vamos a estar viendo cómo es el funcionamiento, el desarrollo y las características desde las neurociencias del cerebro adolescente. ¿Qué cambios? ¿Qué es lo que se produce? Y lo interesante de saber que hay millones y millones de circuitos neuronales que van a producir la conducta, la forma de pensar y la manera de vincularse de los adolescentes. Por eso les invitamos a acompañarnos en esta conferencia. Vamos a empezar definiendo lo que es las neurociencias. La neurociencia es una disciplina que incluye muchas ciencias que se ocupan de estudiar desde un punto de vista inter, multi y transdisciplinario la estructura y la organización funcional del sistema nervioso, particularmente del cerebro. Esta disciplina trata de comprender la fisiología cerebral, que es imprescindible para poder comprender nuestros comportamientos y los procesos de enseñanza-aprendizaje, y también para poder aplicar las herramientas que ayuden a la modelación de los estados emocionales. Entonces, las neurociencias es una de las disciplinas más nuevas que existen en el ámbito de la ciencia. La mente humana ha sido, durante la historia de la civilización, el área del cuerpo menos estudiada por el hombre. No teníamos la capacidad ni las máquinas para poder estudiar el cerebro en vivo. Hoy en día, con la resonancia magnética funcional, con el SPECT y otro tipo de técnicas, podemos estudiar en forma en vivo, inmediata, los procesos de pensamiento, los procesos de las emociones, de los instintos, y aún hoy se ha podido ver en qué lugar está nuestra memoria emocional. Por eso es tan fascinante el mundo del estudio de las neurociencias, porque nos permite conocer el cerebro humano, y ustedes saben que el cerebro humano hace a la explicación de nuestra conducta, de nuestra manera de relacionarnos, de la manera como percibimos la realidad interna y también la realidad externa. Como les decía, en el cerebro humano se producen las funciones mentales. Antes pensábamos que era toda una cuestión del espíritu. Aristóteles decía que la mente estaba en el corazón. Algunos otros filósofos eruditos dijeron que la mente estaba en el riñón, en la sangre, en los fluidos corporales. Es decir, el ser humano a través de la historia ha buscado en dónde se encontraba la mente. Muchos hablaban del corazón u otros lugares. Hoy sabemos que la mente humana, que tiene que ver con la conciencia de cada uno de nosotros, la conciencia profunda, las funciones de la mente humana tienen su lugar, y este es el cerebro humano. Ustedes pueden observar en vuestras pantallas allí las distintas formas o lugares o regiones del cerebro. El cerebro es una masa voluminosa que pesa 1,5 kilos aproximadamente de peso, y está dividido en 5 lóbulos, como ustedes ahora lo están viendo en vuestra pantalla: el lóbulo frontal, los lóbulos parietales, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada uno de estos lóbulos tiene una especificación con respecto a la función del cerebro. Las neuronas de cada uno de los lóbulos entonces nos van a permitir pensar, tener sensaciones emocionales, van a poder darnos la idea de trascendencia, la idea espiritual. Básicamente entonces lo importante es conocer que cada lóbulo tiene una función distinta. Una cuestión muy importante, y esto que les voy a comentar tiene que ver con los últimos avances en el estudio del cerebro. Se denomina conectoma cerebral. ¿Qué es el conectoma cerebral? Son millones y millones de neuronas que se unen unas con otras y forman una especie de supercarreteras, superautopistas, las cuales van a estar llevando la información.
Cuando llega la información, el estímulo del exterior, entonces es captado por nuestros 5 sentidos y esa información va directamente a las neuronas y las neuronas van transmitiendo la información en una dirección y después de elaborar el pensamiento, de elaborar la respuesta, vuelve a correr por estas autopistas neuronales que se denominan el conectoma. En vuestra imagen ustedes están viendo entonces el conectoma humano con distintos colores, porque esto nos está marcando cada color una función distinta, un estímulo distinto y una información distinta que está viajando por el cerebro humano. Poseemos 3 cerebros dentro de nuestro encéfalo. El encéfalo entonces es aquí la región superior del cráneo. Tenemos 3 regiones en el cerebro. Un cerebro instintivo, donde está lo más profundo de nuestros instintos humanos, como la alimentación, el hambre, los deseos sexuales, los impulsos más primarios, los miedos, los temores, la ira, es decir, todo lo que tiene que ver con la supervivencia de la especie humana. También con este cerebro instintivo o reptiliano vamos a elegir nuestra pareja, vamos a elegir nuestros líderes y aún cuando vamos a elegir un candidato político para votarlo, lo vamos a visualizar, lo vamos a entender de acuerdo a lo que nuestro cerebro instintivo va a estar pensando de esa persona. Entonces es lo más básico, lo más primario de la conciencia humana. Luego, el segundo nivel cerebral es el cerebro emocional o límbico. Este cerebro tiene que ver con la producción de las emociones. Durante mucho tiempo esto no se conocía y se pensaba que las emociones simplemente eran algunas cuestiones que estarían por allí viajando en nuestro cerebro, una nube, algo medio etéreo, algo medio místico, pero hoy sabemos que las emociones se producen en el sistema límbico o emocional y que no son otra cosa que sustancias químicas que son producidas por las neuronas de las emociones de tal manera que éstas pueden ser registradas por nuestro cuerpo. Ustedes en vuestras pantallas en este momento están viendo la imagen de una neurona. Es muy importante esto porque es justamente el tejido más primario, la célula que va a dar la arquitectura, la neuroarquitectura, la neuroanatomía y la neurofisiología del cerebro humano. Entendiendo la neurona vamos a entender cómo sentimos, vamos a entender cómo pensamos, cómo nos relacionamos y cómo cambia el cerebro. Estamos hablando del cerebro adolescente y entonces luego vamos a ver los cambios neuronales, las conexiones neuronales, cómo van cambiando y modificándose y aún desarrollándose en la etapa de la adolescencia. Nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Cada uno de nosotros tenemos esta casi infinita cantidad neuronal, lo que nos da una capacidad y un potencial casi ilimitado con respecto a lo que podemos hacer con la mente, a lo que podemos hacer cada uno con nuestro cerebro. Por eso, claramente desde el punto de vista neurofisiológico de la mente humana, cada uno de nosotros podemos alcanzar nuestros sueños, podemos alcanzar todas aquellas cosas que deseemos alcanzar en la vida. No hay límite desde el punto de vista del cerebro humano. 100.000 millones de neuronas es casi algo infinito y prácticamente tiene que ver con el universo. ¿Por qué con el universo? Porque hoy sabemos que hay 100.000 millones de galaxias en este universo y esto hace también entonces que tengamos prácticamente un universo en nuestro cráneo, en nuestro cerebro. Imagínense la energía, el poder del universo dentro de nosotros. Los mismos elementos constitutivos de los planetas, de las nebulosas, de las galaxias, son los mismos elementos químicos que conforman nuestro cuerpo y conforman nuestras neuronas. Se ha visto que hay 4 elementos constitutivos del universo y de la materia: el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Quiere decir que toda la materia de la creación, las nebulosas, los agujeros negros, los cometas, es decir, todo el universo y también nuestro cuerpo está conformado con estos 4 elementos constitutivos químicos. Cada neurona tiene 10.000 conexiones con otras neuronas a través de la sinapsis, que son manera como se transmite la información de neurona en neurona. Ustedes están viendo la imagen
de las redes Hebbianas. Esta imagen les va a mostrar cómo una dendrita de una neurona se está conectando con el axón de otra neurona de tal manera que está conformando el conectoma. Ahora, lo interesante de esta imagen, lo que ustedes están viendo, es nuestros pensamientos, es nuestra manera de comportarnos, es nuestros hábitos. Esta imagen representa lo que somos nosotros, nuestros patrones de conducta, nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Son patrones neurológicos, neuroquímicos, los cuales van a hacer que pensemos de tal o cual otra manera de pensar. Este concepto que vamos a ver ahora tiene que ver con la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? El cerebro humano adecua su estructura a las cambiantes condiciones del entorno del organismo humano. La característica que distingue el tejido cerebral humano es lo que se conoce como neuroplasticidad. Esto es muy importante para lo que estamos estudiando, que tiene que ver con el desarrollo del cerebro emocional, el cerebro adolescente, el cerebro pensante. El cerebro adolescente está en pleno proceso de acomodamiento. El cerebro de un adolescente está en pleno proceso neuroplástico, está en la etapa de la neuroplasticidad. Entonces el cerebro del adolescente ya está llevando adelante cambios permanentes y cambios sistemáticos, secuenciales en su estructura psicológica. El niño ha estructurado su red neuronal de una manera, un adulto estructura su red de una manera, pero entre la niñez y la etapa adulta está la etapa adolescente, en donde el cerebro se está rearmando, se está modificando, y a partir de este reacomodamiento neuroplástico se va a terminar estructurando en lo que podríamos conocer el cerebro adulto. Por eso también el final de la adolescencia es el momento en donde terminamos de constituir nuestra personalidad. Ustedes veían en la imagen anterior las redes Hebbianas, que yo les decía que era nuestra manera de pensar, de vincularnos, de emocionarnos. En el adolescente estas redes Hebbianas están buscando nuevas conexiones, se está cambiando. Esto sería la neuroplasticidad. Y lo que respecta a la adolescencia, esto es de vital importancia entenderlo para poder comprender los cambios conductuales, los cambios en la conducta y la manera de ser en esta maravillosa etapa que es la adolescencia. Ustedes están visualizando una imagen de una magnitud muy interesante. Observen claramente la imagen, la cual les paso a explicar. Dice la neuroplasticidad y la importancia de la estimulación en edades tempranas. Hacia el lado izquierdo de vuestra imagen, ustedes pueden ver una conexión neuronal de un niño, ¿sí? Pueden ver de un joven, de un puber, de una persona que está en ese proceso de cambio neuronal. Ustedes pueden ver cierta cantidad de neuronas, pero lo que se vio es que frente a una estimulación positiva del cerebro de un niño, de la estimulación a través de la educación, a través de una casa ordenada, a través de un ambiente de amor, un ambiente de seguridad, un ambiente de felicidad, en donde el papá está cumpliendo su función y la mamá está cumpliendo su función. Entonces, lo que hoy sabemos es que la estructuración del cerebro del futuro adolescente y el futuro adulto va a tener que ver mucho con el ambiente en el cual este niño, este puber, está allí desarrollando. En vuestra imagen, entonces hacia la izquierda de la pantalla, ustedes pueden ver ese tejido neuronal allí de ese niño, de ese puber. Pero frente a una buena alimentación, esto quiero hacer un énfasis importante, la alimentación sana del niño, fundamentalmente en los primeros años de vida. Lo que ese niño haya sido nutrido entre el momento que nació y los 2 años es fundamental, y tal vez la carencia nutritiva y alimenticia de ese niño va a marcarlo para el resto de su vida. Por eso es tan importante la alimentación sana en un marco de contención afectivo-emocional, de tal manera que la alimentación sana más este componente ambiental afectivo-emocional va a preparar a ese cerebro para poder desarrollarse con todo el potencial que tiene
dado por la creación y dado por la evolución humana. En medio de vuestra pantalla ustedes pueden ver la imagen del cerebro en una etapa media de la estimulación, ¿sí? Ese adolescente, ese joven está siendo estimulado. Miren ustedes que ya hay mayor cantidad de conexión neuronal. Y luego en etapas más posteriores de la evolución, frente a esta persona estimulada correctamente, ustedes ven el crecimiento como de un árbol neuronal. Esto significa que cada día más y más regiones del cerebro, regiones neuronales son reclutadas por el cerebro. Entonces este joven, este puber, va a poder desarrollar toda esa inteligencia latente que tiene. Pero en cambio, si este joven, este niño, este puber ha sido maltratado, violentado, se le ha dicho que no servía para nada, que era un bruto, o se le dio mal de comer, si sufrió traumas emocionales donde el papá y la mamá se peleaban y se terminaron separando, entonces toda esta capacidad neuronal se va a volver limitada, porque en vez de tener la estimulación necesaria para el crecimiento neuronal, va a bloquearse este crecimiento, haciendo que el futuro joven tenga capacidades psicoemocionales, cognitivas y de aprendizaje disminuidas. Una de las características distintivas del cerebro es su plasticidad. Sobre todo en los primeros años de vida, el cerebro es un órgano plástico que se puede moldear estableciendo miles de nuevas conexiones neuronales y modificando o eliminando otras. Así, el aprendizaje es uno de los cinceles que moldean el bloque de piedra que será nuestro cerebro. La maduración se produce por áreas. Aquí claramente este PowerPoint entonces nos dice la maduración se produce por áreas desde la nuca hasta la frente. La última área que madura es la corteza prefrontal, que ayuda a calibrar riesgos. Se ocupa del control de impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Así, los adolescentes cometen imprudencias y conductas rebeldes, ya que están en un periodo sensible en el que estas funciones todavía se están consolidando. Características propias del cerebro adolescente. La adolescencia es una etapa marcada por el neurodesarrollo y por las experiencias personales. Se sigue perfeccionando las capacidades cognitivas hasta los 20 años aproximadamente. Y los circuitos cerebrales encargados de la toma de decisiones se vuelven más complejos, mejorando las habilidades en esta área. También se pule la capacidad de razonamiento y se mejoran las habilidades lingüísticas. En el cerebro adolescente también maduran las estructuras emocionales. Madura el hipocampo y la amígdala, consolidando la memoria individual y la afectiva. Se pasa de la dependencia familiar a la independencia social, buscando desarrollar una identidad separada del núcleo familiar. Además, las experiencias vitales que surgen son de gran importancia, se crean nuevos circuitos neuronales a raíz de los acontecimientos. Diferencia entre los sexos, entre el adolescente masculino y el adolescente femenino. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista genético y desde el punto de vista neuronal, no hay cerebro homosexual, no hay genética homosexual. Desde la biología, la homosexualidad no es una realidad. La homosexualidad se da producto de profundos traumas psicoemocionales en los primeros años de la vida del niño, y esto va a hacer que luego entonces su subjetividad psicológica lleve en una distorsión del objeto y de la conducta sexual. Pero desde el punto de vista biológico no existe la homosexualidad y no es lo normal para el desarrollo del cerebro del adolescente. Los estudios científicos claramente entonces nos marcan un cerebro de mujer y un cerebro de varón con distintivas características. Ese cerebro de adolescente varón, ese cerebro de adolescente mujer van a tener diferencias neuronales, neuroquímicas y neurohormonales. Les vuelvo a decir, no existe el cerebro homosexual, transexual, pansexual, bisexual y todo lo que nos quieren mostrar hoy en día. Esos son malformaciones,
Esas son enfermedades en la conducta sexual de ese niño que luego en la adolescencia se van a afianzar, pero no tienen nada que ver con la biología, la cual el Creador nos posibilitó tener. Diferencias entre los sexos. En las chicas, las regiones de la corteza frontal que procesan el lenguaje, el control de riesgo, la agresividad y la impulsividad maduran antes. En cambio, en los chicos maduran antes las regiones del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas espaciales. Estas diferencias en la maduración se pueden observar en el comportamiento, viendo conductas más impulsivas en los chicos, por ejemplo. Desde el punto de vista hormonal, ustedes están viendo ahí en el PowerPoint, también hay diferencias entre los chicos y las chicas, en donde el cerebro de las chicas se van a ver influenciados por las hormonas dopamina y oxitocina. Las hormonas sexuales masculinas, entonces, se ven un aumento de la testosterona, por eso el adolescente varón es agresivo, se va a subir a los techos, se va a pelear por la novia. Estamos llenos entonces de testosterona los varones y en el momento de la adolescencia los niveles de testosterona están muy altas. Por eso el varón va a ser un gran deportista y va a buscar experiencias sexuales. El varón adolescente está lleno de esa testosterona, de esa agresividad, de esa parte bien macho del individuo, del varón. Esto es producto de la testosterona. La vasopresina, que es otra hormona, también incentiva la competitividad e independencia. Esto hace que los chicos sean más temerarios, ya que tienen más expectativas de beneficio que de riesgo. La adolescencia, el cerebro adolescente, tiene que ver con una etapa de rebeldía y confusión. Se produce una crisis emocional y de conducta causada por todos estos cambios hormonales y de conexiones neuronales, además de las influencias sociales y propias experiencias sobre un cerebro vulnerable que está en proceso de maduración. Es la base del cerebro adulto donde empieza a formarse la identidad. Es por eso tan importante conocer el funcionamiento del cerebro adolescente para los padres. Cada papá y cada mamá tiene que entender que ese momento de la adolescencia de sus hijos es un momento de transición, un momento de cambio, en donde el adolescente va por identidad, en esta búsqueda de identidad va a rechazar los valores del papá, va a rechazar los valores de la mamá, va a rechazar la cultura de todo tipo. Esto nos hace entonces comprender y entender este proceso maravilloso de la adolescencia. Tenemos que sacar ese estigma que el adolescente es un rebelde, que el adolescente es alguien difícil, aislado. No, debemos de comprenderlo. La adolescencia es una etapa maravillosa del ser. Si como papás nosotros sabemos acompañar este proceso de transición, va a ser muy importante. Y como los educadores, los pastores, los religiosos, toda la persona que trabaja con un adolescente no tiene que ver una perspectiva negativa de este momento de la vida, porque es normal, todo lo hemos pasado, así que no podemos reprimir al adolescente, tenemos que comprenderlo. Aquí es donde la función del papá presente, de la mamá presente, en cada uno de sus roles, es fundamental. No vamos a poder bloquear estos cambios químicos, fisiológicos, cerebrales, neurológicos, porque es lo normal. Lo que debemos de hacer como padres, y aquí les quiero hablar a los papás en este momento del desarrollo de la vida de sus hijos, tienen una función fundamental. Los papás deben de guiar esta etapa, sabiendo poner límites, sabiendo toda esta información que hemos compartido, acompañándoles a los adolescentes. Pero si no hay papá, no hay mamá, entonces esta etapa crucial de la vida va a caer en manos de personas inescrupulosas que van a querer convertir al adolescente en un adicto a las drogas, en alguien que tenga una experiencia sexual fuera de lo normal y poder dominar sus mentes. Queridos amigos, queridos compañeros de trabajo, líderes, consejeros, educadores, esta información es mucho más amplia. Esto ha sido simplemente una puntita del iceberg de lo que significa el funcionamiento de nuestro cerebro humano. Es por esto que les invitamos a sumarse a nuestra Escuela de Neurociencias Internacional Virtual, en donde ustedes van a poder tomar distintos cursos, como por ejemplo Neurociencias y Liderazgo, Operador Socioterapéutico en Adicciones,
un curso intensivo de ideología de género y una carrera de counselor, una carrera de consejeros que dura un año, donde ustedes van a conocer todas las cuestiones que tienen que ver con la conducta humana. Entonces les animamos a inscribirse en nuestra Escuela de Neurociencias. Simplemente deben de entrar a nuestra plataforma virtual y van a poder acceder de manera sencilla y práctica a este conocimiento que transforma a la humanidad por completo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Gabriel Floresiani, médico de la Universidad de Buenos Aires. ¿Nunca te pusiste a pensar cómo funciona la mente humana? ¿Nunca te preguntaste cómo pensamos o cómo nos emocionamos, cómo guardamos nuestros recuerdos? También pensar por qué no alcanzás ese potencial en la vida que te gustaría poder desarrollar. Bueno, quiero que me acompañes a los cursos de neurociencias de nuestra escuela de capacitación, en donde junto a los nuevos conocimientos científicos de los avances de la frontera de la mente, podemos descubrir juntos cómo actúa nuestra mente y cómo desarrollar el potencial que necesitas para alcanzar tus sueños. Te espero, sumate a nuestra escuela de capacitación en neurociencias. Puedes escribirte fácilmente entrando a nuestra página web www.examenvirtual.com.ar. Te espero.